Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Vega Pulido, junto a mis compañeras Natalia Echeverra y Camila Ramírez. Vamos a presentar y exponer un poco acerca del libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Este texto habla un poco de estrategias educativas diferentes a las tradicionales. Mencionar que el autor Paulo Freire escribió este libro en 1970, como lo dije antes, buscando estrategias en las cuales los educadores salieran de ese sistema educativo tradicional y, como vamos a ampliar más adelante, como él lo denomina, un sistema bancario. Entonces aquí en este pequeño video vamos a explicar primero que todo los dos primeros capítulos del libro y también vamos a hablar un poco acerca de la biografía del autor Paulo Freire, porque es importante conocer quién fue él y por qué destacó como educador, eh, como uno de los educadores más reconocidos en el planeta. Primero que todo mencionar la biografía del autor Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Sao Paulo, en Pernambuco, Brasil, y falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo. Mencionar que fue un educador, pedagogo y filósofo muy reconocido en todo el planeta por sus estrategias educativas diferentes a las tradicionales, ya que él, después de mucho tiempo de investigación, se dio cuenta que la educación tradicional, y como él lo denomina en su capítulo, una educación bancaria, tiene el fin de crear dominados y dominantes. Entonces, desde allí, desde esa teoría que él tiene, crea estrategias educativas diferentes a las tradicionales. Es importante recalcar que en 1970 saca su libro más importante, que fue Pedagogía del Oprimido, el cual vamos a explicar en unos minutos. Allí, volviendo un poco a lo anterior, explica cómo funciona la educación tradicional y por qué, con qué fin hay dominados y dominantes en la educación. También reconocer que obtuvo muchos premios y reconocimientos en distintas universidades por su trabajo a la educación y por sus estrategias planteadas. Otros libros destacados que él escribió en sus años como educador fueron los siguientes: Pedagogía de la indignación, la educación como práctica de la libertad, Pedagogía de la esperanza y Pedagogía de la autonomía. Fueron otros libros destacados escritos por él y siguiendo por la misma línea de la educación y cómo crear formas de enseñar y generar educación diferente a la tradicional. En este apartado se hablará de la justificación de la pedagogía del oprimido. Inicialmente, en el texto se habla de que el hombre descubre que poco sabe de sí mismo, de su lugar en el cosmos, y existe esa preocupación por saber más. Por ello, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda. En ese descubrir de su poco saber de sí, hacen de ello un problema. Entonces allí se da una indagación que conduce a respuestas y esas respuestas llevan a nuevas preguntas. Uno de esos problemas es el de la humanización, pero primero, para hablar de humanización, tendríamos que hablar de la deshumanización como una realidad histórica y ontológica. Ambos, la deshumanización y la humanización, dentro de la historia y contexto real, logran visualizar de alguna manera al hombre como un ser inconcluso, pero también logra reconocer a los seres como conscientes de su inclusión. No obstante, la primera, la humanización, a la que hacíamos referencia, responde a lo que se denomina en el texto como vocación de los hombres. Desde la negación, la vocación niega la injusticia, la explotación, la opresión y la violencia de los opresores. Y desde allí afirma el ansia de libertad, la justicia, la lucha de los oprimidos por esa recuperación de su humanidad despojada.
La deshumanización no solo se puede verificar a través de las personas que se les despojó su humanidad, sino también a través de las personas que despojan. Entonces allí se presenta la distorsión de la vocación del ser más y a través de la violencia de los opresores se instaura la vocación del ser menos. Como alteración de la vocación del ser más, el ser menos conduce a los oprimidos a luchas contra aquellos que los minimizó. Pero aquella lucha o aquellas luchas tienen sentido cuando los oprimidos están en la búsqueda constante de la recuperación de su humanidad. Estas no tienen sentido si aquellas luchas se convierten los oprimidos en opresores de sus opresores. Esta lucha tiene que conducir a restaurar la humanidad de ambos. Por eso allí radica la gran tarea de los oprimidos, la cual es humanista e histórica. Deben liberarse a sí mismos e igualmente a los opresores. ¿Y por qué liberar los oprimidos a los opresores? La respuesta es porque ellos tienen esa ansia de poder y no lograrían liberarse ellos mismos. Para lograr sus objetivos, los opresores expresan la falsa generosidad. Ese orden social injusto es la fuente permanente para que exista esa generosidad que se nutre de la muerte, el desaliento y la miseria. La real generosidad debe desaparecer las razones que nutren esa falsa generosidad. Esa falsa generosidad se disfraza de algunos supuestos designios de la vida según los opresores, como el abandono de la vida que radica en la falsa caridad, igualmente los condenados de la tierra, que vendrían siendo los oprimidos. Esa súplica de los humildes a los poderosos. Por eso precisamente los oprimidos estarían en restauración de la verdadera generosidad. El texto plantea la siguiente pregunta: ¿quién más y ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación que se da por la praxis de su búsqueda. Es decir, esa lucha que ellos emprenden es con el objetivo de eliminar el contenido en la violencia y esa falsa generosidad. En la construcción de la pedagogía liberadora, esta tiene el objetivo de liberar, porque no deben parecerse al opresor, ya que la pedagogía del oprimido no puede ser elaborada por los mismos opresores. Sin embargo, la construcción de esta no es fácil, debido a que los oprimidos por su realidad opresora, reconocen a sus opresores como su contrario, dejando de lado el aspecto de la liberación. Para los oprimidos, precisamente, el hombre nuevo no es el que logra liberarse y salirse de esa realidad, sino que ese hombre nuevo es el que llega a transformarse en otro opresor. Por eso el texto habla del miedo a la libertad. Los oprimidos tienen miedo a salirse de esa realidad opresora. Además, existe una prescripción, es decir, los opresores prescriben el comportamiento a los oprimidos. Sin embargo, para que esto no suceda, debe existir una autonomía por parte de los oprimidos. Y dentro de esa autonomía de sus mismos actos debe primar la libertad, reconocer la razón de la situación, generar del ser menos para ser más. Por eso los oprimidos tienen ciertas peleas en sí. Una de ellas es: quieren ser pero temen ser. Luchan entre ser ellos mismos o ser duales. Luchan entre ser prescriptores o tener opciones. Por eso los oprimidos deben pasar los límites, transformar su opresión mediante la realidad social. Aunque esa realidad social no se transforma por casualidad. Los hombres la condicionan, por eso es labor de estos mismos transformarla. El problema que se opone a la liberación, para los oprimidos, es esa realidad opresora. ¿Cuál es la solución? La praxis auténtica. La praxis significa acción y reflexión. Cuando los oprimidos se insertan en esa praxis, debe existir una inserción crítica, porque es importante iluminar la acción. Cuanto más las masas populares descubren la realidad objetiva y defraudadora que viven, y buscan esa acción de transformarla, más se insertan en ello de manera crítica. Entonces, por eso es tan útil que lo hagan.
Por otra parte, si la práctica de la educación implica el poder político y los oprimidos no la tienen, ¿cómo realizar la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Bueno, antes de su revolución. Allí el oprimido mediante su pedagogía va descubriendo el mundo de la opresión y mediante la praxis, que es transformadora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y se vuelve en la del hombre. También los oprimidos deben enfrentar la cultura de dominación, derrumbar esos mitos opresores, buscar una nueva transformación para esa revolución. Hay que tener en cuenta también que los opresores son violentos, son envidiosos y culpan a los mismos oprimidos de la violencia. O sea que no es así. Y para finalizar, los oprimidos son víctimas, evidentemente, de los opresores. Pues para los opresores, las personas son cosas de su dominio. Y esta conducta, desafortunadamente, se repite de generación en generación. En esta sección se hablará un poco acerca de la opresión y de los oprimidos. Bueno, la lectura pretende o propone una pedagogía con una nueva forma de relación entre el educador y el educado, considerando pues que los dos son sujetos sociales. Los oprimidos son las personas que están bajo las determinaciones de los opresores, pero la diferencia es que en esta lectura Paulo Freire propone una forma de liberación para que ellos puedan llegar finalmente a la praxis. Además nos deja el mensaje de que no nos debe bastar solo con tomar conciencia, sino que está en manos de nosotros y de los maestros hacer un cambio en esta pedagogía. La opresión es el placer del dominio completo sobre otra persona, mientras que los oprimidos son considerados objetos inanimados o son considerados también como cosas inanimadas. Cuando el opresor aplasta y manipula a los oprimidos, esto se considera una situación de orden opresor, en el que todo depende de los opresores. En la lectura también nos hablan de dos polos, el polo de los opresores, que son los que manipulan y aplastan, y el de los oprimidos, que son los objetos que carecen de finalidades al ser oprimidos. Entonces, el polo de los explotadores o también opresores son indiferentes y a ellos no les importa nada. Solamente existe una verdad y es la que ellos proponen. En cambio, en el polo de los explotados, ellos son fieles a la cultura del silencio, no hablan casi, y desconfían de toda su misma comunidad. También nos habla de que una persona revolucionaria y luchadora puede llegar a liberar a esas personas oprimidas. Entonces debe también conocer y debe haber convivido, debe saber la historia de esa comunidad para poder liberarla y entender el comportamiento que reflejan los opresores. Además, en la lectura también nos hablan de una dualidad existencial de los oprimidos, en la que ellos no distinguen quién es su opresor o no ven más allá para darse cuenta quién es su opresor. Además, no hacen conciencia de la situación en la que están viviendo o que están siendo oprimidos y a veces asumen actitudes fatalistas, es decir, se rinden y piensan que ya perdieron la batalla o que ya porque están siendo oprimidos no pueden salir de esa zona de confort y todo lo dejan a la voluntad de Dios. Un ejemplo que daba el autor es cuando ellos dicen que pase lo que Dios quiera. Además, pues cuando se da esta dualidad existencial, casi siempre los oprimidos desean parecerse a sus opresores. Hay un proceso de mimetización. Y nos dan un ejemplo con lo que sucede con las clases sociales. Casi siempre la clase media desea parecerse a la clase alta, ya que estos creen que las clases altas son las superiores. Y bueno, los oprimidos también tienen un proceso de desvalorización y sienten que solo hay una orden y solo hay una idea que es la que los opresores dan. Y ellos no se apoyan a sí mismos, ¿sí? Se convencen en ocasiones de que tienen una incapacidad o que poseen una incapacidad y solo ven al profesional como el opresor, como que el que todo lo sabe. Así como el ejemplo que nos plantea Paulo Freire en la lectura, cuando dice,
Disculpe, nosotros deberíamos estar callados y usted, señor, hablando. Usted es el que sabe, nosotros los que no sabemos. Es decir, en este caso, el mismo opresor no está cayendo en cuenta de que está siendo oprimido y que solamente la persona que está hablando es la que sabe y no puede aportar ideas. Ahora tenemos que hablar de la vulnerabilidad de los opresores. ¿Cuál es esa vulnerabilidad o cómo empieza? Primero, los oprimidos deben aceptar las razones por las que son oprimidos. Deben asumir posiciones pasivas y también de conciencia silenciosa. Deben ser muy silenciosos cuando sepan que están siendo oprimidos. No deben hablar, sino mantener su plan secreto, por decirlo así. Para eso también tienen que aprender a creer en sí mismos y deben comprometerse a dar la lucha correcta por esa liberación contra los opresores. En la lectura se hablaban de dos acciones, la acción política y la acción liberadora, que la política es la que utilizan la cultura para poder liberar a esos oprimidos. Pero si no se puede lograr, los oprimidos crearán más dependencia hacia los opresores. Y la acción liberadora es en la que, por medio de la reflexión y de la acción, hacen que los oprimidos se vuelvan más independientes. Ahora, el liderazgo revolucionario es el que convence sobre esa necesidad de luchar a partir de un acto reflexivo y de la acción. Además, pues también con este liderazgo revolucionario se busca convencer a los oprimidos de no seguir siendo el, el muñeco de los opresores, por decirlo así. También pues con este liderazgo se quiere crear una nueva forma de pedagogía en la que no exista oprimidos ni opresores. Y pues por medio de, como lo había dicho antes, de reflexión y acción y sobre todo transformación. Que esto lo que hace es defender principalmente el carácter pedagógico de esa revolución. Con esta nueva estrategia de emancipación, lo que se quiere lograr es crear y construir un individuo que pueda ser libre y pueda ser responsable y no sea solamente un objeto de máquina o objeto de estudio. Después nos hablan de una pedagogía liberadora, que es en la que una persona deja de ser un instrumento del educador y tampoco se puede manipular por estos mismos. También nos hablan de que la educación es una tarea de todos los sujetos, tanto educadores como educados. Y finalmente, cuando los oprimidos llegan a reconocerse como verdaderos creadores, como objetos de creatividad, pueden llegar a esa liberación que están anhelando. Hablemos un poco del capítulo número 2 del libro Pedagogía del Oprimido. Lo denomina educación bancaria. Aquí Freire hace una crítica al sistema educativo ya que lo denomina como un sistema de opresión social y un modelo de opresión social. Eh, Dice aquí que los educandos reciben los conocimientos sin ningún tipo de análisis. Los educandos serían los estudiantes. Eh, los profesores les dan conocimientos o información, pero sin ningún tipo de crítica o análisis de lo que están diciendo. Además que no, en muchas ocasiones a los profesores no le permiten a los estudiantes hacer comentarios o crítica, como lo dije antes, a esa información o esos conocimientos que acabaron de explicar. También denomina aquí que la educación bancaria se caracteriza porque el educador siempre es el que educa y los estudiantes son los que siempre van a ser educados. Entonces, pues él plantea aquí de nuevo, voy volviendo un poco a lo anterior de que los profesores o maestros no permiten que los estudiantes tomen una posición diferente a los que ellos siempre han estado acostumbrados a estar, por lo cual pues ya toma características de la teoría que él plantea de la educación bancaria. Y también pues él encuentra como motivo también de la educación bancaria, el fin de la educación bancaria, y él dice que es transformar la mente de los jóvenes o de los estudiantes
para volverlos más dóciles y dominarlos con mayor facilidad en la sociedad. Es decir, por ejemplo, en un trabajo, los empleados siempre van a estar dispuestos a hacer todo lo que sus jefes les digan, pero nunca van a poder criticar todo lo que les piden o están realizando porque se ha generado como un dominio o una opresión que si ellos no llegan a hacer eso, pues en este caso en el mundo laboral sería despido. Pero en el mundo educativo, si no llega el estudiante a hacer lo mismo que pide el profesor, pues saca mala calificación o, o obtiene un castigo por no acatar las órdenes impuestas. En la siguiente gráfica podemos observar claramente es lo que Freire dice acerca de la educación bancaria. Podemos ver que hay un sujeto activo conocimiento que sería en este caso el maestro. El depósito sería la información que él llena o dice para que llegue al objeto. Él lo denomina pues objeto a los estudiantes, que serían pasivos y también tienen ignorancia por por no hacer crítica y reflexionar todo lo que le está llegando. Por lo cual, pues él también agrega aquí que los estudiantes y los educados son recipiente de información sin posibilidad de reflexionar o criticar todo lo que les llega. Sin embargo, en esta parte también del capítulo, él habla del lado opuesto de la educación bancaria y pues él ya propone el educador humanizador. El educador humanizador se caracteriza por ser un profesor, en este caso de la educación, un maestro, que sabe y reconoce a los estudiantes como seres y no como objetos como lo plantea la educación bancaria. Sabe que toda la información que él da debe generar reflexión y crítica, porque si no se empezaría a aplicar lo mismo de la teoría anterior. Por lo cual, pues ese educador se caracteriza por reconocer primero que todo a sus estudiantes, permite que sus estudiantes tomen diferentes posiciones, además que el maestro o el educando, el educador, aprende también de sus estudiantes, también reflexiona todo lo que le dicen y entiende y comprende todo lo que la información que también brindan los estudiantes al maestro. Por lo cual la diferencia entre estos dos, entre la educación bancaria y la humanizadora, es que la educación bancaria solamente hay comunicación direccional. No hay una retroalimentación y el profesor en este caso no atiende o siempre cree tener la razón y no es capaz de escuchar al, a los estudiantes. Y, y pues ya en la educación humanizadora ya es una comunicación bidireccional, porque tanto emisor como receptor escuchan y comprenden lo que ellos transmiten y a la vez transmiten y emiten. Por lo cual se genera enseñanza y reflexión mutua, algo que no pasa en la educación bancaria. Y lastimosamente, pues actualmente todavía se ve como ese tipo de educación tradicional. Por lo cual, pues el libro de Paulo Freire eh, nos deja mucho que pensar de la educación o cómo hemos sido educados, especialmente aquí en Colombia, porque en muchas ocasiones siempre la educación y los estudiantes siempre van guiados y son calificados por una nota y eso no debería ser así, sino que también se genere educación sin que haya una presión atrás o por alguna motivación. Entonces, pues hay que reflexionar también la educación que se imparte aquí y cómo hemos sido educados.
Y básicamente eso es lo último que tenía que decir. Muchas gracias.